Buenas, mi nombre es Fernando Bonilla, soy docente del Departamento Básico de Cirugía y en esta ocasión vamos a realizar una breve presentación sobre la atención inicial en los pacientes con un traumatismo de tórax. El objetivo entonces de esta exposición va a ser identificar y tratar lesiones que amenazan la vida durante la revisión primaria. Debemos tener en cuenta que en un traumatismo de tórax grave, la causa genera una mortalidad significativa de aproximadamente un 25%. O sea que son lesiones que potencialmente pueden ser mortales. En el traumatismo cuando es cerrado, o sea que cuando no hay lesión de la pleura parietal, solo menos de un 10% van a cirugía. Pero cuando el traumatismo es penetrante, cuando el agente traumático penetra y pasa a la cavidad pleural propiamente dicha, lesiona por lo tanto la pleura parietal, ya un 15 o un 30% de estos pacientes van a cirugía. Debemos tener presente que la mayoría de los traumatizados graves a nivel del tórax se pueden solucionar con procedimientos relativamente simples. Y esas lesiones graves deben ser identificadas durante la revisión primaria. Cuando hablamos de una lesión grave en un politraumatizado en el tórax, hablamos de lesiones que pueden matar al paciente en minutos o segundos. Y es obligación durante la revisión primaria, utilizando la clínica y los adjuntos que vamos a ir mencionando, ir descartando esas lesiones que pueden matar al paciente. ¿Cuáles son entonces? El neumotórax hipertensivo, la traumatopnea o el tórax abierto, el bolet costal más contusión pulmonar, el hemotórax masivo o hipertensivo y el taponamiento cardíaco. Estas lesiones pueden matar al paciente ya que tienen una doble consecuencia a nivel fisiopatológica. Una alteración a nivel de la perfusión tisular, se generan diferentes presiones a nivel de los hemitórax que pueden alterar la cantidad o el volumen de sangre que llega, o sea el retorno venoso cardíaco, y a su vez pueden alterar la fracción de eyección del corazón. Si a esto se le suma una alteración en la ventilación, o sea, se le suma un espacio muerto a nivel ventilatorio y respiratorio, la combinación entre una insuficiencia ventilatoria, respiratoria y una insuficiencia hemodinámica son muy graves, pueden generar hipoxia, rápidamente acidosis respiratoria, luego metabólica y matar al paciente. Comenzando por el neumotórax hipertensivo, es cuando se lesiona el parénquima pulmonar y en cada inspiración la cavidad pleural se llena de aire. Esto aumenta la presión a nivel de uno de los hemitórax dañados, lo que hace que el pulmón colapse. Ese pulmón colapsa, ese pulmón no funciona más, y si en cada inspiración sigue entrando aire a esa cavidad pleural, se genera un desplazamiento mediastinal hacia el lado contralateral, con un aumento también de la presión contralateral. Esto genera una disminución aún significativa, que puede ser significativa, del pulmón contralateral, y ese corazón con mediastino desplazado puede vascular e impedir el retorno venoso, y por lo tanto la fracción de eyección. Estamos generando un paciente mal ventilado, mal perfundido, que puede llevar a la muerte en minutos. La disnea es una causa que está muy frecuentemente o siempre en estos pacientes. La ingurgitación yugular puede estar o no, está sobre todo en los pacientes isovolémicos. En los pacientes hipovolémicos la ingurgitación yugular puede faltar, ya que no tienen sangre para que se rellene las yugulares. Es característica entonces la falta de aire, el murmullo alveolo vesicular abolido, la hipersonoridad en la percusión, y recuerden que la cianosis puede ser un signo tardío. El paciente siente asfixia y si está lúcido consciente se lleva las manos al cuello. La solución de estos pacientes es la punción con un AUCAT calibre 14 en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular del sector torácico afectado. Esto genera un neumotórax, genera al puncionar y al evacuar el neumotórax, genera un neumotórax isotensivo, y muchas veces eso ya es suficiente para generar estabilidad ventilorrespiratoria en el paciente. Si puncionamos y pasamos del neumotórax hiperretensivo al isotensivo, gracias a la punción y a la evacuación de ese aire en la cavidad pleural, y el paciente continúa aún
con insuficiencia ventilorrespiratoria, entonces en esa ocasión hay que colocar un tubo de tórax en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior en el tórax comprometido bajo un sello de agua. Eso va a permitir la reexpansión pulmonar y sin duda una mejor ventilación y perfusión de ese pulmón con mejor oxigenación y seguramente ahí el paciente logre la estabilización. Si la punción por sí misma logra estabilizar al paciente, no es necesario durante la reanimación primaria colocar el tubo. Este es un ejemplo de una de las placas que se realiza en la revisión primaria. Si no genera una pérdida de tiempo y si la realización de la placa no impide hacer las maniobras de reanimación, entonces está indicada en esos casos exclusivamente. Y aquí podemos ver entonces un aumento del diámetro de la altura apicocaudal, un aumento en lo que es el espacio intercostal, una desviación, ¿no? del sector izquierdo, estamos hablando de una desviación mediastinal hacia la derecha. Es una placa rara de ver de un neumotórax hipertensivo. En estos casos hay que puncionar en el segundo espacio intercostal y evacuar y convertirlo en inicio tensivo, como ya mencionamos, y con eso mejora rápidamente la ventilación del paciente. Recordemos que en estos casos se debe oxigenar al paciente a 15 litros minuto, a alto volumen, y eventualmente, si es necesario, se hace la placa, si no implica una pérdida de tiempo, y se satura. Junto con la clínica se evalúa entonces de esta manera si hay o no insuficiencia ventilorrespiratoria. De descartar o de haber reanimado ya al paciente entonces un neumotórax hipertensivo, pasamos a la segunda lesión que puede matar al paciente en minutos o segundos, y es la traumatopnea o tórax abierto. Se define cuando hay una solución de continuidad o, para que quede más claro, un agujero a nivel de la parrilla costal. Puede estar lesionado el parénquima pulmonar o no. El tema es cuando hay, por determinados traumatismos, una solución de continuidad a nivel del tórax. Si ese orificio es muy grande, entonces lo que puede suceder es que en cada inspiración empiece a entrar aire a nivel del orificio. Empieza a entrar aire a nivel del orificio cada vez que se genera presión negativa en cada inspiración, y no pasa aire a nivel de la vía aérea, o sea, hay aire que pasa con oxígeno a nivel del orificio, se llena la cavidad pleural y acá no hay intercambio gaseoso. Entonces se pierde, cuanto más grande este orificio, mayor es la entrada de aire a nivel de pleural, y cada inspiración pierde eficiencia, ya que no va a pasar aire con oxígeno y no va a haber intercambio gaseoso a nivel del alvéolo. Cuanto más grande es ese orificio a nivel de la parrilla costal, mayor es la entrada de aire, menor va a ser la entrada de aire a nivel de la vía aérea, y el paciente entra en asfixia. Si el diámetro del orificio es mayor al de la tráquea, el paciente puede morir rápidamente. En estos casos, entonces, hay que inicialmente, antes de colocar el tubo de tórax, hay que cubrir el defecto con una curación en lo posible que sea impermeable. Hay bolsas estériles cubierta por 3 de sus 4 lados. Esto permite que en cada inspiración la bolsa colapse contra el agujero y no entre aire, y en cada expiración el aire salga por el sector de la bolsa, por el cuarto lado que ustedes en el cual no colocaron una curación adherente. O sea que se cubre con una curación que cubre los 3 de los 4 lados de la bolsa. Después se coloca el tubo de tórax, en lo posible en el quinto espacio intercostal, línea mamilar en el hombre, a nivel axilar anterior, o en este caso, como vemos en la foto, en la línea axilar media. La cirugía solo se realiza si mediante estas dos maniobras no se puede estabilizar al paciente, y es un capítulo aparte. La otra lesión que puede matar al paciente en minutos o segundos es el bolet costal, cuando se da en conjunto con contusión pulmonar. Aquí hay una alteración mecánica de la ventilación con una alteración parenquimatosa, y es una combinación que puede ser mortal. El bolet costal se define por la fractura de 2 o más costillas contiguas en el mismo hemitórax, una abajo de la otra, en 2 o más lugares diferentes. Acá en el ejemplo hay 3 costillas contiguas fracturadas en 2 lugares diferentes. Tenemos un bolet costal. Esto genera una alteración
de la mecánica ventilatoria muy importante, además de un dolor intensísimo que termina generando en el paciente una ventilación superficial, y atrás, por detrás vamos a decir, hay un pulmón que con un gran espacio muerto, ya que tiene una contusión pulmonar y sus alveolos están llenos de agua y o sangre. Esta combinación entonces puede matar al paciente. El tratamiento, sin duda, como en todas las lesiones graves de tórax, es oxigenar al paciente a 15 litros minuto. Intentar en estos casos una reexpansión pulmonar, y para ello, en este caso, a veces intubar es necesario. Ni que hablar que la analgesia en todos estos traumatismos debe ser administrada en forma precoz, y como ya mencionamos en otra de las presentaciones, se diluyen 10 miligramos de morfina en 10 centímetros cúbicos de suero fisiológico y se pasan 3 o 4 centímetros cúbicos a manera intravenosa. La analgesia va a mejorar enormemente la percepción dolorosa del paciente, va a disminuir la percepción dolorosa del paciente. Eso va a generar una inspiración más profunda, con mayor entrada de oxígeno y de aire y de oxígeno, para lograr un mayor intercambio y mejor intercambio gaseoso, una mejor va a mejorar la dinámica ventilo-respiratoria y puede estabilizar al paciente. La otra lesión que debemos sospechar es el hemotórax masivo o hemotórax hipertensivo. Debemos recordar que estos pacientes politraumatizados generalmente generan un hemoneumotórax, que muy pocas veces es puro el hemotórax. Pero cuando hay mucha cantidad de sangre en un hemitórax, el paciente entonces tiene un mecanismo doble de alteración que lo puede llevar a la muerte. Una alteración ventilatoria por la hipertensión torácica y por la ocupación de sangre a nivel del tórax, y una alteración hemodinámica que puede generar un shock hipovolémico en el paciente. En estos casos se puede generar entonces un MAV, un murmullo alveolo vesicular abolido. Contrariamente al neumotórax hipertensivo, va a haber matidez a la percusión. Las venas del cuello, bueno, es raro que estén ingurgitadas porque se acompaña en general con hipovolemia, pero hay que prestarles atención. Y debemos tener presente, y cuando se presentan estas lesiones con un gran sangrado a nivel de la cavidad pleural, probablemente sea una arteria, una vena brónquica o una lesión de un gran vaso. Es raro que una lesión parenquimatosa del pulmón genere un hemotórax masivo, si bien se puede ver si hay un estallido pulmonar. La mayoría de las veces son lesiones a nivel de los grandes vasos mediastinales o de las venas o arterias brónquicas. Aquí es importantísimo restaurar la volemia y de comprimir el tórax colocando un tubo de tórax. Debemos de tener presente de que si rápidamente a la colocación del tubo de tórax se genera una inestabilidad mayor en el paciente y se evacúan más de 900 mililitros en forma abrupta, hay que clampear el tubo, ya que eso genera una hipertensión nuevamente a nivel torácico y nos daría unos segundos más para evitar el sangrado activo del paciente, y esos minutos lo podríamos ganar en una toracotomía anterolateral en quinto espacio intercostal para en el bloque quirúrgico o en la misma sala de reanimación comenzar entonces a hacer hemostasis del vaso sangrando, eventualmente del corazón o del sector que esté provocando esta alteración que compromete la vida y que es muy importante. O sea que la cirugía eventualmente se tiene presente en estas situaciones de hemotórax masivos. La otra lesión y la última que vamos a mencionar, que puede matar al paciente en minutos o segundos, es el taponamiento cardíaco, que debemos tener muy presente, que la debemos de sospechar clínicamente, sobre todo por conociendo la cinemática del trauma o los estigmas de lesiones a nivel del área precordial. Estos pacientes se presentan obviamente con una presión arterial baja, ya que el corazón puede tener una alteración a nivel de la contracción y no tiene mucha presión para generar una presión sistólica normal. Los ruidos o la auscultación están apagados. Se puede generar una actividad eléctrica sin pulso durante la monitorización, que es el momento de realizarlo en estos pacientes. Y ni que hablar que frente a la duda se hace una ecografía FAST, que de encontrar líquido a nivel pericárdico, bueno, nos está hablando de un probable taponamiento cardíaco que requiere una cirugía de urgencia. Eventualmente una toracotomía a nivel
del quinto espacio, anterolateral del quinto espacio intercostal izquierdo. En el trauma torácico, ¿cuáles son las lesiones potencialmente graves? Bueno, las lesiones traqueobronquiales son lesiones que pueden matar al paciente no en minutos o segundos, sino que más adelante, y por más que hagamos diagnóstico en la revisión primaria, si el paciente se encuentra estable desde el punto de vista hemodinámico, entonces se pueden estabilizar y se pueden tratar durante la revisión secundaria. Los neumotórax simples, la contusión pulmonar, los hemotórax. También debemos tener presente en el traumatismo cardíaco cerrado, que se puede generar en los traumatismos torácicos o toracoabdominales, la disrupción aórtica, la rotura esofágica o la lesión diafragmática, todas lesiones que si eventualmente las podemos diagnosticar durante la revisión primaria y el paciente se mantiene estable a pesar de tener estas lesiones, se pueden tratar durante la revisión secundaria porque son lesiones potencialmente graves. ¿Cómo las identifico? Ni que hablar que con el examen físico, la observación del tórax, la palpación, la percusión, la auscultación, la radiografía de tórax, el saturómetro, también son adjuntos que ayudan a hacer el diagnóstico, la monitorización electrocardiográfica, y con respecto al corazón y al líquido pericárdico, la ecografía FAST. Esto es una placa de tórax en un politraumatizado que evidencia un neumotórax simple, puro, que mantiene estable al paciente en el hemitórax derecho. La contusión pulmonar, que se puede ver en este caso en el tórax izquierdo, que se ve inicialmente como se ve una imagen de opacidad inhomogénea, como se ve igual a como se ven las neumonias. Es muy frecuente, se debe ventilar y dar oxígeno, no hay por qué dar antibióticos de entrada, a menos que el paciente tenga otros factores de riesgo, y a medida que van pasando las horas y los días se va consolidando la imagen a nivel, el proceso patológico a nivel pulmonar, y con eso la imagen a nivel radiográfico. La laceración aórtica se debe sospechar las lesiones por desaceleración y se observa con un gran ensanchamiento mediastinal, como se puede ver a nivel de esta radiografía. Si el paciente se encuentra estable, entonces hay que llamar al cirujano vascular y preparar al paciente para una cirugía. La mayoría de estos pacientes lamentablemente mueren en el acto, en el momento del traumatismo, y cuando llegan a la emergencia es porque se encuentran muchas veces estables y probablemente esto requiera cirugía vascular. Seguramente, dependiendo del paciente, la disponibilidad, es posible hoy en día hacer un tratamiento endovascular de estas lesiones. Pero el ensanchamiento mediastinal los debe poner a ustedes en la placa de tórax que se realiza en la revisión primaria, los debe poner ustedes atentos de que esta lesión puede estar presente. La lesión diafragmática, que se puede ver como una ocupación, más frecuentemente a nivel izquierdo, del hemitórax izquierdo, es de difícil diagnóstico a nivel de la radiografía, pero se debe poner en sospecha, puede generar una alteración ventilatoria. Si el paciente se encuentra estable, bueno, pasa a la evaluación secundaria y con una tomografía el diagnóstico es patognomónico y eventualmente va a cirugía. Debemos tener presente que tanto cuando hay una lesión con fractura del esternón, de la escápula o de la costilla, estamos hablando de megatraumas, o sea, lesiones en las que se vio una gran transferencia de energía y por lo tanto debemos de buscar lesiones en otras partes del cuerpo. Lesiones y fracturas del esternón, de la escápula, de las costillas 1, 2 y 3, megatrauma, debe haber o puede haber lesiones en otras partes del cuerpo. Son lesiones con mortalidad asociada. Si las son afectadas las costillas de la cuarta a la novena, debemos de sospechar un neumotórax y una contusión pulmonar, y también estamos entrando de la quinta costilla para abajo a nivel de la lesión de la región tóraco-abdominal, por lo que debemos de sospechar lesiones abdominales, a izquierda el vaso, a grandes rasgos, a derecha el hígado. Cuando están lesionadas las costillas 10 a 12, sin duda sospechar siempre una lesión abdominal concomitante. Es una guía esquemática y básica para tener en cuenta durante la evaluación y revisión primaria en estos pacientes. En suma, hay lesiones que pueden matar al paciente en minutos y segundos, son 5 y ya los vimos. Después hay lesiones potencialmente letales, que pueden ser muy graves si el paciente llega estable inicialmente y que pueden matar al paciente y que debemos diagnosticar y eventualmente tratar en la revisión secundaria si el paciente es estable. Debemos lograr una estabilización inicial desde el punto de vista ventilo-respiratorio y también hemodinámico. Debemos de lograr o restablecer el intercambio gaseoso y llevarlo hacia la normalidad en lo posible, así como la perfusión del paciente. Muchas gracias.